Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les voy a mostrar qué pasa cuando conectamos un capacitor y una resistencia de carga a la salida de un rectificador de onda completa. Esto pues es importante para el diseño de fuentes de voltaje. Entonces en la descripción de este video voy a dejar un video como enlace en donde explico cómo es el funcionamiento de un rectificador de onda completa utilizando un transformador con puente de diodo. El transformador lo tengo con estos parámetros: un Henry o 0.090 en el secundario, 0.77 como factor de acoplamiento. Los parámetros de la fuente son estos: 170 voltios a 60 Hz. Entonces, al darle play a la simulación, tenemos esta señal de color amarillo, que es la señal rectificada en onda completa. Escala 10 voltios por división, es decir que con los parámetros del transformador estamos garantizando 38 voltios a nivel pico. 10, 20, 30, 38 voltios aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa cuando conectamos un capacitor? Pues estamos esperando lo siguiente. Si miramos en esta diapositiva tenemos el mismo esquema. Entonces, bueno, olvídense del valor de este valor de C. Lo que nos interesa es que este capacitor empieza a cargarse con la misma señal de la onda sinusoidal o de la misma onda rectificada. Sí, de la misma onda rectificada. Cuando llega al voltaje pico, que es 38 voltios, el capacitor ya no tiene cómo descargarse, no hay ninguna carga. Por lo tanto, el capacitor va a mantener constante ese voltaje a la salida, y ese es un voltaje sin carga, ya que no tenemos ninguna resistencia conectada a la salida de ese capacitor. Entonces, si miramos aquí en el Proteus, aquí tenemos una señal ya completamente continua, limpia, sin ruido, sin absolutamente nada. Una señal puramente horizontal. El voltaje, si lo medimos aquí en el osciloscopio, es de 38 voltios aproximadamente, y pues con un voltímetro en DC estamos midiendo exactamente lo mismo, 38.2 voltios. Ese 38.2 voltios es un voltaje sin carga. Pero ¿qué pasa cuando le colocamos una resistencia como carga? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Pensemos en colocar, digamos, una resistencia de 10 kilo ohmios para empezar, y miremos aquí qué es lo que sucede. Esta es nuestra señal en onda completa, rectificada en onda completa. Y antes de colocarle la resistencia de carga, bueno, aquí tenemos nuestro capacitor. Entonces, en el momento en el que nosotros le conectamos la resistencia de carga, es un circuito RC. Entonces, recordemos que en un circuito RC tenemos un tau, que es el tiempo en el que esperaremos que se descargue el capacitor, que es igual a R por C. Entonces, en el instante en el que nosotros conectamos la resistencia, el capacitor está en un voltaje máximo. Cuando le conectamos la resistencia, el capacitor empieza a descargarse de forma exponencial, y supongamos que la resistencia es la de 10 kilo ohmios, por ejemplo, que es una resistencia muy grande. Entonces, el tiempo va a ser mucho más grande y por lo tanto no va a ser como tan rápida la descarga del condensador, y por lo tanto la forma de señal va a ser un poco horizontal. Cuando el voltaje se encuentra con el siguiente ciclo de la onda, el capacitor se vuelve a cargar hasta el punto máximo y se va a empezar a descargar. Y esta va a ser la forma de la señal que vamos a tener en la resistencia cuando nosotros estemos midiendo el voltaje en el osciloscopio. Ahora, cuando nosotros conectamos una resistencia mucho más pequeña, pongámosle, digamos, una de 100 ohmios, entonces el tau, el tiempo, va a ser mucho menor, es decir, se va a demorar menos en descargarse, y por lo tanto la señal va a tener esta forma, ¿sí? Es decir, la caída va a ser mucho más grande, y cuando nos encontramos con el siguiente ciclo, el capacitor se empieza a cargar, descargar, se carga y se descarga. En pocas palabras, al conectarle una resistencia de carga, lo que estamos viendo acá es un voltaje de rizo.
En un próximo video les voy a mostrar las propiedades de este voltaje de rizo porque es importante para el diseño de las fuentes reguladas de voltaje. Pero pues en este video simplemente es para mostrarles este voltaje de rizo aquí en el osciloscopio. ¿Y qué pasa pues cuando le ponemos una resistencia más grande o más pequeña? Cómo cambia ese voltaje de rizo. Y es lo que estamos esperando justamente acá cuando le conectamos la resistencia a carga. Entonces, en este caso mi resistencia es de 10 kilo ohmios. Por lo tanto, no esperaría ver ningún rizado. Es decir, otras tenemos la señal puramente horizontal, pero nuestro voltaje en la resistencia cayó. Entonces tenemos una resistencia de 10 kilo ohmios y un voltaje en DC de 36.6 voltios. Este voltaje cayó. Por lo tanto, acá nosotros podemos mirar una tabla en donde tenemos el voltaje de 36.6, resistencia de 10 kilo ohmios. Tenemos una corriente en la carga o en la resistencia de este amperaje, 0.036 amperios. Ahora, pongámosle una resistencia de 100 ohmios. Al ponerle una resistencia de 100 ohmios, vamos a mirar que, en primer lugar, el rizo se va a empezar a notar mucho más. Y como nos podemos dar cuenta, ya no es una señal completamente limpia, sino si tiene como este rizo, y este rizo pues toca quitarlo en una siguiente etapa. Pero algo interesante es que el voltaje cayó a 27.9 voltios. Por lo tanto, disminuye la resistencia, disminuye el voltaje en directa con carga, pero la corriente en la carga aumenta. Ahora, resulta que estos transformadores están diseñados para entregar una determinada cantidad de corriente. En mi caso, yo tengo un transformador que entrega 1 amperio de corriente, entonces la idea es encontrar cuál es la mínima carga que se requiere para que este transformador entregue 1 amperio de corriente. Entonces lo que toca hacer es empezar a variar la resistencia hasta encontrar el valor. Por ejemplo, si le ponemos una resistencia de 20 ohmios, entonces aquí estamos viendo pues en primer lugar el rizo se va a notar un poco más ya que la resistencia disminuyó, y en segundo lugar aquí tenemos que el voltaje cayó obviamente, pero la relación entre el voltaje y la resistencia nos da de 1 amperio de corriente, como lo tenemos aquí en esta tabla. Es decir, que si nosotros le ponemos una resistencia mucho menor, es muy probable que nosotros le exijamos a este transformador algo que no puede entregar y por lo tanto el transformador se vaya a quemar. Entonces, para evitar que el transformador se nos queme, pues lo más importante es garantizar esto con un fusible. Aquí le ponemos un fusible de 1 amperio. Entonces miremos aquí si con esta resistencia el fusible se quema o no se quema. Bueno, en este caso este fusible está soportando esta carga, pero cuando le ponemos una carga de 19 ohmios, pues la demanda de corriente va a ser mucho más grande y por lo tanto, miren tan bonito cómo se va a quemar este fusible. Ahí se quemó. Es decir, la idea pues del fusible es proteger al transformador. Entonces siempre es importante que cuando ustedes diseñen fuentes de voltaje, nunca olviden conectarle un fusible a la salida del transformador para evitar que se queme. ¿No? Ahora, lo otro que les quería mostrar es la razón por la cual el voltaje está cayendo. Entonces, imaginemos que la resistencia mínima es de 21 ohmios, es decir, que con 21 ohmios estamos garantizando aproximadamente 1 amperio de corriente, la relación entre voltaje y la resistencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Cuando nosotros quitamos este interruptor, esta resistencia, desconectamos la resistencia, aquí tenemos un voltaje sin carga de 38 voltios. Ese voltaje sin carga se puede modelar como una fuente de voltaje continua. ¿Sí? Pero cuando nosotros le conectamos otra vez la carga, el voltaje cae. ¿A qué se debe que el voltaje caiga? Pues a que hay pérdidas en los cables, en los conectores, en los diodos, en el transformador. Hay pérdidas y esas pérdidas la consume un modelo de resistencia.
que tenemos acá. Entonces, para calcular el valor de esta resistencia, pues ¿qué es lo que hacemos? Imaginemos que esto está cerrado. Es decir, que si esta es la resistencia con la cual estamos garantizando 1 amperio de corriente, entonces aquí vamos a tener 21 voltios, ya que 1 amperio por 21 ohmios nos da 21 voltios. Por ley de voltaje de Kirchhoff, 38 menos 21 nos da 17 voltios en esta resistencia. Y 17 voltios por 1 amperio, pues 17 ohmios. Este 17 ohmios, digamos, es el modelo de resistencia que tenemos cuando conectamos todo esto a plena carga. Entonces, básicamente la culpa de esta resistencia es la culpable de que este voltaje caiga a 21 voltios. Entonces, a eso se debe, digamos, las pérdidas de voltaje. Bueno, este era un video corto en donde quería mostrar simplemente qué pasaba cuando le conectábamos un capacitor de filtrado con una resistencia de carga. Y pues la idea es diseñar una fuente de voltaje que nos entregue pues un valor continuo de voltaje. Entonces vamos a mirar en un próximo video qué pasa pues con este voltaje de rizo y cómo se puede mejorar. Espero que este video haya sido de mucha utilidad, haya aclarado ciertas dudas y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.